rapidez. ¿Ya? Significa entonces que la rapidez promedio en ese tramo equivale a 100 km por hora. Si usted analiza entonces ahora la rapidez entre A y B, lo final sería 100, está 100, menos la inicial que también es 100, y eso partido por 2 menos 1. Claramente eso va a dar 0, lo que estábamos diciendo hace un rato atrás. Y va a dar 0 puesto que el auto o el objeto está en reposo. Y finalmente la rapidez de B a C será distancia que está en el punto C, está a 0, menos distancia que está al punto B, el punto B está a 100, tiempo en el punto C, 3, y tiempo en el punto B, que es 2. Entonces esto va a dar menos 100 km por hora. Y entonces que sea negativo significa que el objeto se está acercando al punto de partida. Ahora, vamos a dejar por un lado la parte gráfica, que se supone que si usted tiene dudas puede volver a revisar la clase, pero con esas cosas que he comentado ahí debiera haber quedado suficientemente claro. Si no, lo pueden hacer a través de el correo de EAR Chile, y si no, con la actividad de aprendizaje, y debiera ir quedando un poco más claro. A continuación vamos a dejar de lado entonces la parte gráfica y nos vamos a concentrar un poco en lo que es los ejercicios propiamente tal de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vamos a borrar la pizarra y vamos a plantear un problema bastante sencillo. Teniendo entonces claro que la rapidez era la distancia partido por el tiempo, o también decíamos que la distancia era la velocidad por la rapidez por el tiempo, perdón, y que el tiempo era la distancia partido por la rapidez, teniendo esas tres fórmulas, vamos a plantear entonces el siguiente ejercicio. Más o menos dice así: un automóvil se desplaza con una rapidez de 120 km por hora y demora en llegar a su destino en 2 horas. ¿A qué distancia se encontraba el destino del origen? Entonces, primero dijimos que la rapidez era de 120 km por hora y dijimos que el tiempo equivalía a 2 horas. Y preguntamos por la distancia a la que se encontraría el destino del origen. Por lo tanto, ¿cuál fórmula podríamos ocupar? Esa de ahí, ¿cierto? Porque esa es la que tiene despejada la distancia. Por lo tanto, diremos que distancia es rapidez por tiempo, la rapidez de 120
kilómetros por hora, y el tiempo, que son 2 horas. Matemáticamente podemos simplificar las horas y multiplicamos 2 por 120 y eso nos da entonces 240 kilómetros. Y esa es la distancia entonces a la cual se encuentra el destino del origen. O sea, la distancia recorrida por el automóvil. Ojo que estamos hablando de 120 kilómetros por hora como rapidez media. Vuelvo a insistir en aquello. El concepto que se emplea aquí es el de rapidez media. No es la rapidez en un determinado momento. Es la que yo, comillas, en promedio demoro en realizar con el automóvil, con la micro, con el auto, en la bicicleta, en la moto. En este caso caracterizamos que era un automóvil, ¿cierto? El automóvil iba a una rapidez media de 120 km por hora. Eso estaría indicando que obviamente en algún momento podría haberla superado y en algunos casos podría ir menor a esa rapidez. En promedio iba a 120 km por hora. ¿Ya? Y de esa forma podemos entonces calcular la distancia a la cual se encuentra el destino de nuestro origen. Por lo tanto, al tener estas tres fórmulas de acá, lo interesante es que ustedes, cuando reciban la actividad de aprendizaje, ustedes puedan utilizar ya las tres fórmulas dependiendo de lo que yo les solicito. Si les pregunto rapidez, necesitan entonces la distancia y el tiempo. Si yo les pido la distancia, usted necesita la rapidez y el tiempo. Y si lo que yo estoy pidiendo es el tiempo que se demora un cierto móvil en recorrer una cierta distancia, obviamente necesitamos la distancia y vamos a necesitar la rapidez. ¿Ya? Por lo tanto, con esas tres fórmulas que están ahí, ustedes podrían hacer los cálculos que van a visualizar en su actividad de aprendizaje. A continuación, vamos a caracterizar lo que yo ya les había anunciado, que era el movimiento uniformemente acelerado. Entonces, en este movimiento uniformemente acelerado, en primer lugar, hablamos del concepto de la aceleración. Concepto que ya vimos. Les recuerdo que la aceleración fue definida como la diferencia de velocidad final e inicial partida por el tiempo, pero también les voy a agregar dos ecuaciones más que nos van a permitir trabajar a nosotros el movimiento uniformemente acelerado. Una de ellas dice que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y vamos a agregar una tercera que dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual entonces a 2 veces la aceleración por la distancia. Esas son las tres ecuaciones con las que vamos a trabajar entonces el movimiento uniformemente acelerado. A entender, dijimos que en este movimiento se caracteriza porque existe el concepto de la aceleración. Acelerar, recuerden ustedes, significaba cambiar la velocidad en el tiempo. Y por lo tanto, cambiar la velocidad en el tiempo significa aumentarla o disminuirla. Entonces, vamos a revisar el siguiente ejercicio para que podamos resolver entonces, ocupando nuestras fórmulas, cómo vamos a responder a la siguiente interrogante. Por favor, traten de ir tomando atención y tomando nota de los datos que